Bienvenidos a FEMEXPERT. En este tutorial os hablaremos de la ayuda y del fichero .log de ANSYS, que son dos componentes fundamentales del entorno del programa. Empezaremos con la interfaz de trabajo de ANSYS. Para ello, abrimos la interfaz de trabajo, la cual ya os será familiar, y os vamos a hablar de cómo iniciar o cómo utilizar en primer lugar la ayuda. ANSYS, para ello, es uno de los software de elementos finitos más extensos del mercado, por lo que posibilita al usuario una gran variedad de tipos de análisis. Consecuencia de todo ello es que nos encontramos con una gama muy amplia de opciones. Es por esto que la ayuda del software es de vital importancia. La ayuda es donde el usuario deberá dirigirse siempre que no encuentre el comando u opción que necesita utilizar. Pero bueno, para acceder a la ayuda, ANSYS tiene dos procedimientos. El primero es el que os vamos a explicar, sería clicando en el desplegable Help y seleccionando la opción Help Topics. De este modo se nos abrirá la siguiente interface, que es la interface de la ayuda de ANSYS. A la izquierda vais a encontrar el menú principal con todos los contenidos, pero eso sí, para todos los productos de ANSYS, como puede ser para ANSYS Workbench, para CFX, para Fluent, etc. Si eres un usuario de ANSYS clásico, lo que debes de clicar es en el menú de Mechanical APDL, que sería el nuestro para los usuarios de ANSYS APDL o ANSYS clásico. Como puedes ver, al clicar en este menú, nos aparecen aún más submenús y clicando en cada uno de los submenús se nos aparecen aún más opciones. Lo importante y lo primordial es que sepáis que clicando en cada una de las opciones, a la derecha se nos abre los títulos con la diferente información que contiene la selección que hemos hecho, como podéis ver. Bien. El siguiente paso que vamos a hacer es mostraros la siguiente pestaña de la ayuda de ANSYS, que sería el Search o la búsqueda. Si clicamos en la pestaña del medio, que es la de Search, es la que está destinada a la búsqueda directa. Por ejemplo, si buscamos la palabra BIM, que sería viga, nos aparecen todos los contenidos que contienen la palabra buscada. En este punto hay que tener cierto cuidado, ya que los resultados mostrados no son para el paquete única y exclusivamente para el paquete de Mechanical APDL. Como podéis ver, este sí que sería para el paquete APDL, pero por ejemplo este de aquí sería para el paquete de Fluent, por lo que la información que contiene este clic no sería aplicable a la teoría o al correcto funcionamiento del ANSYS clásico o ANSYS APDL. La última pestaña sería la de Index. La de Index es una pestaña muy parecida o hace una búsqueda muy parecida a la anterior, pero un poquito más focalizada. Es decir, en nuestro caso hemos buscado BIM y los resultados obtenidos, si buscamos otra vez, y los resultados obtenidos son de temas de características intrínsecas a este tipo de elemento, como por ejemplo puede ser, si clicamos, directamente lo que es el BIM en sí, el elemento BIM en sí. Luego podríamos clicar, por ejemplo, para ver un ejemplo práctico utilizando los elementos BIM, o por ejemplo, se me ocurre esta opción, que sería, por ejemplo, en la que se nos muestran cómo aplicar las diferentes secciones para una viga. Bueno, como podéis ver, estos son diferentes usos. A modo de ejemplo, si volvemos a la pestaña de Search y buscamos BIM, en nuestro caso, imaginaros que queremos saber las propiedades del BIM 188. Pues para saber cuáles son las propiedades en concreto de este elemento, haciendo doble clic en el BIM 188 se nos mostrará por pantalla toda la información que contiene ANSYS acerca de este elemento. Como podéis ver, es bastante extensa, por lo que os recomiendo que al usar la ayuda leáis detenidamente la información, ya que en ocasiones puede entrañar cierta complejidad. Entonces es mejor, como podéis ver, es bastante extensa, entonces hay que tocarla con cuidado, ¿vale?
es muy útil, pero siempre y cuando se utilice con cuidado. Ahora lo que vamos a hacer es enseñaros cómo abrir la ayuda del ANSYS perdón, con otro procedimiento. Para ello, en la ventana o en la interfaz de trabajo de ANSYS, lo que tendríamos que dirigirnos es a la ventana de comandos, que es esta de aquí, el command prompt. En la ventana de comandos bastará con escribir help seguido de una coma, perdón, help seguido de una coma y el comando que queramos buscar. En este caso, por ejemplo, vamos a variar y vamos a buscar shell, que serían las placas. No tarda en abrirse la ventana que os había mostrado anteriormente, la interfaz de la ayuda de ANSYS, con el contenido de shell. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de lo que sería el fichero .log. Para ello podemos cerrar ya lo que es la interfaz de la ayuda y vamos a empezar a hablar del fichero .log. Para acceder a este fichero lo que tenemos que hacer es entrar en el desplegable list, seleccionar files y la opción de log file. Pero bueno, antes de abrirlo me gustaría daros o iniciaros un poco en lo que es el fichero. Toda operación que se genere en ANSYS, ya sea el desplazamiento del modelo por pantalla, un giro, la inserción de una rutina, la generación de mallas, asignación de materiales, cualquier cosa, todo ello queda guardado en el fichero .log. Si lo abrimos, vamos a abrirlo de nuevo en list, file, log file, podéis ver, podéis comprobar cómo todo queda guardado en una escritura de comandos, es decir, todas las operaciones que realizamos en ANSYS, las realiza gracias a la ejecución de un comando interno. Y si listamos el log, visualizamos el comando requerido por ANSYS para llevar a cabo la acción mencionada. De este modo, buscar el comando en la ayuda, de este modo podremos buscar, por ejemplo, el comando en la ayuda y saber qué es lo que realiza dicho comando o poder entender mejor ese comando. Os lo mostraré mejor con un ejemplo práctico, ¿vale? Entonces cerramos el fichero log y lo que vamos a hacer es crear, pues, por ejemplo, 3 keypoints en ANSYS. Para ello nos vamos al menú de preprocessor, a la parte de modeling, create, keypoints, y lo vamos a hacer en el sistema de coordenadas activo, que en este caso es el sistema de coordenadas general. Pinchamos y lo primero que tenemos que introducir es el número que le asignamos al keypoint creado. Le asignamos el 1 y lo vamos a crear directamente en el origen. Le damos a apply para que lo genere. Vamos a generar 3 keypoints, ¿vale? Ahora generamos el 2, lo vamos a generar, por ejemplo, a una distancia de 5, lo vamos a generar todos en línea recta por simplicidad. Y vamos a generar el tercer keypoint, a una distancia de 10. Ok. Como podéis ver, están los 3 keypoints creados. Bien, pues si ahora listamos el log, podremos averiguar cuáles son los comandos que hay que darle a ANSYS para que cree los keypoints. Como podéis ver, estos de aquí son los comandos con los que se han generado los 3 keypoints o puntos del modelo. Os los explico brevemente. Simplemente es una K de keypoint seguido de una coma, el número asignado al keypoint y por último las tres coordenadas. Primero la X, la Y y la Z, entre ellas separadas por comas. Como podéis ver, esto de aquí es bastante útil, ya que este de aquí sería el comando que ANSYS utiliza internamente para crear el comando. Si nos fuéramos a la ayuda y buscáramos ese comando, nos explicaría cuáles son cada una de las opciones internas del comando y podríamos generar, por ejemplo, en el caso de hacer una rutina, podríamos escribir en esa rutina la generación directa de keypoints sin tener que entrar, como hemos hecho ahora en el preprocessor, en modeling, en create keypoints y hacerlo todo por ratón. Para que lo veáis más detenidamente, por ejemplo, vamos a realizar otro ejemplo. Con el zoom, hacemos zoom sobre el keypoint número 3. Muy bien. Pues si ahora cogemos y listamos otra vez el log, veremos al final del todo cuál es el comando que ha utilizado para hacer el zoom. Es este de aquí. Si lo copiamos, vamos a volver a la situación inicial. Si lo copiamos y lo pegamos en la barra de comandos,
Como podéis ver, se vuelve a generar el zoom, se vuelve a realizar la operación que hemos generado previamente del zoom sobre el keypoint número 3. Es decir, que al realizar operaciones en ANSYS y listando el log podemos tanto repetirlas o copiarlas y pegarlas en una rutina externa que estemos generando o buscar los comandos en la ayuda que os hemos explicado al principio de este tutorial para identificar o para comprender cuál es el funcionamiento de ese comando. Pues bueno, esto ha sido más o menos lo que os queríamos mostrar en este tutorial sobre el help y el fichero .log de ANSYS. Así que ya podemos minimizar o cerrar el ANSYS. Acordaros, cuando no queráis siempre se suele guardar el modelo antes de cerrar y por lo tanto la mejor opción al cerrar ANSYS es eligiendo la opción de Quick No Save. Cerramos. Así que con esto podríamos dar por finalizado este tutorial. Así que nada, desde FEMEXPERT os agradecemos vuestra atención y esperamos que os haya gustado. Para más tutoriales visitar nuestra comunidad y seguirnos en las redes sociales.